La historia de Luján está íntimamente relacionada con los caminos y los transportes. En la época de la colonia, los principales caminos que comunicaban Buenos Aires con el resto del virreinato tenían un punto en común en lo que es el actual Luján. El camino real hacia el Alto Perú y el camino a las Salinas, hacia lo que es la actual provincia de La Pampa, se cruzaban en lo que es el actual Luján. Podemos relacionarlo en la actualidad con las sendas de la avenida Doctor Muniz y de la calle Alsina. Todo lo que tiene que ver con postas de correos, con caminos, con descanso, digamos, en lo que era la senda del Camino Real hacia el Alto Perú, tiene mucho que ver en lo que fueron los primeros centros poblacionales de Luján, ya que era una obligación estratégica parar, digamos, por el tema del descanso y del cambio de caballos en lo que era las comunicaciones de aquel entonces. Otro de los puntos significativos y que yo creo que provoca un realce tanto para el museo como para Luján es estar justamente en este punto. Los transportes, por supuesto, que hicieron a la integración territorial, a la integración social, a la vinculación entre diferentes regiones. Y uno de los caminos más importantes que va a ver durante el periodo colonial, sino el más importante, que va a ser el Camino Real de 1663, oficializado en 1663, va a pasar justamente por acá. Y por acá va a estar una de las primeras postas necesarias para pernoctar. Saliendo de Buenos Aires, el primer lugar donde se podía dormir ya llegada la tarde, porque eran 12 o 14 horas de viaje saliendo de Buenos Aires, era justamente en Luján, a unas 5 cuadras hacia el sur de donde estamos nosotros actualmente, estaba el paso oficial del río, donde luego se va a hacer un puente. Esta conexión, de por sí importante y que seguía hasta el Alto Perú, hasta La Paz y hasta después uno podía seguir viaje hasta la propia Lima, fue reforzado en 1668 con la oficialización del Camino a las Salinas, que nace justamente en Luján, en una zona muy cercana a donde actualmente está la Escuela Normal. Es casi seguro que Udaondo también haya estado pensando en esta estrecha vinculación de Luján con los caminos y con los transportes al momento de decidir crear acá el museo. El Museo Udaondo es el resultado de la gestión de un conjunto de vecinos que, liderados por Domingo Fernández Beche, sobre mitad de la década de 1910, se presentaron para evitar la demolición de la Casa Cabildo al gobernador de la provincia, que lo transformó el 31 de diciembre de 1917 en Museo Colonial Histórico de la provincia de Buenos Aires. Esa es la fecha de creación del museo, no de su inauguración, que fue en 1923.
el 12 de octubre se va a inaugurar el complejo museográfico y más tarde, en el año 1940, habría que esperar unos cuantos años más, se establecería el área actual con lo que es el Museo de Transporte, un anexo de lo que era el complejo museográfico. Tenemos que tener en cuenta también que la apertura de este Museo de Transporte está enmarcada en lo que fue la obra de entrada a Luján de lo que era el centro turístico religioso, que es la avenida Nuestra Señora de Luján. En la década del 30, dentro de lo que fueron las reformas arquitectónicas del gobernador Fresco junto con el arquitecto Bustillo, se va a modernizar la entrada hacia Luján y hacia la Basílica con la avenida Nuestra Señora de Luján, con esas recobas neocolonial y con la apertura del Museo de Transporte que alberga las principales piezas de lo que es toda la historia de los transportes de la época de la colonia hasta la actualidad y que propiamente dicho es parte del patrimonio lujanense. El complejo tiene 4 manzanas o 4 áreas, unos 26.000 metros. En el área 1, que es en donde estoy ahora yo sentado, está como edificios originales el Cabildo y la Casa del Virrey, o el Real Estanco de Tabacos y Naipes, que fue la primera oficina de cobro de impuestos de La Pampa. Después hay un conjunto neocolonial construido por Enrique Udaondo para recibir las sucesivas colecciones que iban llegando al museo a partir de la inauguración en el 23, o sea, un proceso enorme de recepción de donaciones, de compras que hacía el propio Udaondo, que obligaron a ir construyendo todo este conjunto de espacios que se transformaron en salas para recibir las diferentes colecciones. Está el área 2, en el área 2 que es conocida como el Museo de Transporte, fue edificada puntualmente por Udaondo, porque al principio los transportes los situaba en el pabellón Balcarce del área 1, bueno, el área 2 es el Museo de Transporte, y funciona también la biblioteca y archivo, y están los depósitos del museo. Enrique Udaondo fue un visionario en esto de anexar a su museo histórico una parte para la historia del transporte y las vías de comunicación. El visitante que se acerca al Museo de Transporte puede observar el paso de la historia a través de las piezas que existen en este sector, sobre todo lo que tiene que ver con los caminos y las vías de comunicación. Tenemos las primeras carretas con tracción a sangre, tenemos el paso a las vías férreas a través de la locomotora La Porteña, tenemos el transporte acuático como el yate de Vito Dumas y tenemos el transporte aéreo con una pieza simbólica y fundante de esta sala que es el Plus Ultra. ¿Está hablando del Plus Ultra? Sí, estoy hablando del Plus Ultra. ¿Sabe cómo hicieron para entrarlo y sacarlo de acá del museo? Sí, el Plus Ultra. En 1985 el gobierno de España se encarga de su total restauración, o sea que se lo llevan desarmado en barco. Sí. Y lo devuelve en 1991 con motivo del festejo del 5º centenario de la llegada de Colón a América. Sí. Cabe destacar que lo devuelve el gobierno de España en su dimensión original, por lo tanto hubo que romper toda esa pared para entrarlo acá al museo. Claro, y también se quiso repetir la travesía de 1926, de devolverlo volando, sí, en vuelo, pero lamentablemente el piloto Ramón Franco estaba fallecido para esta época. Sin embargo, lo tenemos acá en exposición permanente para que el visitante pueda venir a observarlo en el momento que quiera. La histórica locomotora La Porteña se exhibe en el Museo Udaondo. En el Museo de Transportes se exhibe la famosa e histórica locomotora La Porteña, que fue una reliquia, es una reliquia para el Museo de Transportes Udaondo. La locomotora Marcos, porteña. Sí. Por favor, estamos súper atrasados con el pabellón Belgrano, vení. Sí, ahí voy. Estaba repasando. Ahí voy. La gran revolución que hubo en los transportes, quizás con un impacto mucho mayor al que posteriormente va a tener el desarrollo del automóvil y del
los motores a combustión haya sido la revolución que tiene implícita y conlleva la expansión del ferrocarril que en Europa se da a principios de la década del siglo XIX y en América Latina a mediados. A veces nosotros naturalizamos los cambios que implicó, aunque fueron muy significativos para las sociedades de la época. Hay que tener en cuenta que algo a lo que estamos habituados, como es un uso horario nacional, no existía hasta antes de la expansión del ferrocarril. Justamente la utilización de un uso horario es necesaria a partir de la creación de estas redes y estas líneas ferroviarias que van a exigir que el horario sea único para poder justamente pautar el paso del tren. Como ya en la Argentina y en Buenos Aires es relativamente tardío el arranque del ferrocarril, coincide casi simultáneamente con el desarrollo del telégrafo. O sea que por primera vez no solo tenemos tren, sino también un modo ya de comunicación instantáneo, un modo de comunicación en tiempo real que va a su vez a favorecer este uso horario. Nosotros vemos al transporte y a la biblioteca en una imbricación. Para nosotros hay una conexión entre lo que pasa en el segundo piso, donde hay cartas, donde hay fotografías y donde hay libros, y lo que pasa en el primer piso, donde hay vehículos, porque tanto los vehículos como las fotografías son formas de comunicación. El museo para nosotros en este momento, una herramienta que estamos usando muchísimo, son las redes sociales. ¿Y de dónde sacamos las herramientas para cargar las redes sociales? Las fotografías antiguas que tanto llaman la atención, los libros, la documentación, las efemérides que podemos contar, las sacamos de ese lugar. O sea, en esa área 2 del museo, que es conocida como Museo de Transporte, quizás el nombre adecuado sería Museo de la Comunicación, porque el transporte es un medio para comunicarse, es un medio para conversar, para acercar distancias. En su momento las cartas lo fueron, los libros, hoy estamos leyendo libros digitales, pero bueno, en esas dos manzanas, en esa manzana completa hay un montón de manifestaciones que tienen que ver con la comunicación, más allá de que el transporte sea el título por el cual se conoce el área 2 del museo. Muchas de las cosas que ahora consideramos patrimoniales, en la época de Udaondo no se consideraban como tales. Muchas de las piezas que ustedes podemos ver, que ahora podemos ver, como la porteña o los diferentes medios de transporte, eran piezas que para la inmensa mayoría de los museos de ese momento, comenzando por el Histórico Nacional, no eran piezas significativas porque todavía seguían regidos por los grandes principios de la historia política que demandaba tener artículos de los prohombres o de la nación o de la construcción del Estado. Este tipo de objetos que ahora nosotros valoramos tanto, incorporarlos al patrimonio museográfico de Luján y del país fue una iniciativa casi particular y exclusiva de Udaondo. Enrique Udaondo, quizás ese 12 de octubre de 1923, reflejó en un breve discurso su sueño. Él quería que este lugar fuera un templo de la civilidad. Decía, no hay en la Argentina un recinto tan apropiado como este, un recinto ideal para comunicarle a las generaciones futuras sobre los grandes hombres de la patria, un lugar en donde poder mostrar los extraordinarios ejemplos que la habían conformado. Él tenía una visión integracionista y en el museo hubo lugar durante los 39 años que lo dirigió para recibir cosas de todo el mundo, de todo el mundo. No hay héroes excluidos dentro del Museo de Luján, y no solamente no hay héroes excluidos, sino que aparte de lugar para los héroes, hubo lugar para las cosas de la gente común. Fueron los hombres comunes a los que Udaondo pidió cosas y de los que Udaondo colectó cosas que hacen que este museo sea tan humano.
tener un museo de transporte que evoque un poco la historia de todo lo que fue el traslado y los caminos y sobre todo las rutas en la época colonial y actual, engloba lo que viene a significar el cuidado y la preservación del patrimonio por todas las piezas que tiene y que tiene como misión este museo de transporte. Enrique Udaondo lo que hace en sus primeras intervenciones, en lo que es sacar las piezas que estaban en el complejo del Museo Histórico y trasladarlas a esta área donde estamos actualmente, tuvo una estrategia muy importante que fue la de sacar el museo hacia afuera a través de desfiles donde la porteña, la Sopanda de Belgrano, la berlina de Juan Manuel de Rosas comenzaban a ser conocidas por el visitante, y en esa función tan importante de demostrar que el museo también puede salir y el museo también es un ida y vuelta que tiene con la gente, porque las piezas, si bien están dentro de lo que es el complejo museográfico, en aquellos primeros desfiles que se fueron repitiendo a lo largo de la historia, esa función específica del museo se traslada hacia afuera y hacia que el visitante pueda llegar a conocer parte del patrimonio no solamente lujanense, sino nacional. En el 2010 fue la última vez que se organizó el desfile y ese año tuvo la particularidad de haber sido la primera vez que se sacaba a la porteña a la calle. Disculpe, ¿sabe cómo fue que hicimos para sacar la porteña de acá adentro? ¿Tuvieron que romper la pared? No, en este caso no. La sacamos por un portón que está acá atrás, de acá arriba se ve. Y sabe que la subieron a la porteña con la ayuda de una grúa a un carretón. Y así pudo realizar su desfile. Ah, muchas gracias. No sabía el dato, pero sí sabía que justo ese año se había reunido un grupo de restauradores con el objetivo de ponerla en marcha nuevamente. Como había pasado anteriormente con el Plus Ultra, esto no pudo lograrse por los riesgos que acarreaba una caldera trabajando a tanta presión, pero sí se confirmó que al menos unas vueltas puede dar la porteña. ¿Con qué se escribía en esa época? Con pluma. Miren, a ver si me muestran. No tenés burro, no la pluma. Ah, perdón, pensé que era lo que escrito. No, sí. Yo les voy a mostrar algunas plumas. En el complejo hace 30 años ya que trabajo. Me dediqué exclusivamente a la parte de las visitas que nosotros no llamamos guiadas, sino participativas, que es las visitas con las escuelas, en realidad con los distintos niveles de la educación, desde jardín de infantes hasta terciario, tratando de hacer siempre participar a los alumnos que vienen a visitar el museo. Lo que más nos interesa es que los chicos se interesen en la visita, que no sea un paseo que vienen, hacen un recorrido, dan una vuelta y se van, sino que realmente se interesen y sobre todo destacar los objetos, porque en un libro se puede ver la parte teórica, la maestra o el docente en el aula puede dar toda la parte teórica. Lo que no van a poder ver en el aula son los objetos relacionados con el tema. Nos dedicamos mucho también a la parte sociocultural de cada una de las etapas, no tanto a la parte política, que bueno, es a lo mejor lo que más se ve dentro del aula, sino que nosotros destacamos principalmente todo el contexto histórico en el que se desarrollaron los hechos. Del museo se puede ver el sable o la ropa de un general, se puede ver también una carta, quizás una carta de amor, se puede ver un carruaje, se puede ver el Plus Ultra, o sea, la heterogeneidad del patrimonio. El patrimonio es sumamente heterogéneo, pero en él hay una unión inescindible, y la unión inescindible la vemos en la gente, porque Udaondo lo que buscaba a través de este enorme patrimonio era comunicar, ser una herramienta de conexión entre las piezas, las historias que se contaban a través de las piezas, y aparte de eso, un fundamento o una herramienta para la escuela,
Por eso la comunicación para él, pioneramente, fue un elemento casi determinante. Que cada grupo se atiende de acuerdo a los intereses que tienen. Es muy lindo, por ejemplo, atender a los jardines de infantes, pero también es muy lindo atender a chicos más grandes, por ejemplo, del tercer ciclo, porque bueno, son otros las preguntas que hacen, otra la forma en que se les puede hablar. O sea que cada grupo tiene su encanto especial. Rosita, disculpe. Sí, Marcos. Lindo día hoy. Hoy es lindo día, sí. ¿Me voy, cierra usted? ¿Así me voy a estudiar? Sí, yo cierro, pero no te olvides que mañana se abre temprano. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Es muy lindo atender a chicos muy chiquitos, como también, por ejemplo, a grupos de adultos que vienen a escuelas de adultos, y de pronto, por ejemplo, en el Museo de Transporte, con respecto a los carruajes, muchas veces son ellos mismos, gente de campo que cuenta sus propias anécdotas, de sus propias vivencias, de lo que han pasado a lo mejor con sus caballos o con carruajes que tenía la familia. Pues cuando uno dice Luján, es como decir quizás Pampa o Patagonia o Cuyo o la quebrada de Humahuaca, no tiene que ver con un distrito. La cuestión religiosa, la imagen de la Virgen de Luján, que es la patrona del país, y este cabildo que tenía jurisdicción en casi media provincia de Buenos Aires, hace que el espacio sea súper interesante, no solamente para contar historias a través de las piezas que están dentro del patrimonio del museo, sino también para que sea un lugar interesante para la reflexión desde lo académico, ¿no? Para que se acerquen chiquitos de la escuela que vienen todos los días y también académicos, el sistema universitario, organismos de la cooperación internacional, que el museo sea un centro de comunicación, un centro cultural de alta relevancia y también sea un espacio interesante para discutir ideas de la no confrontación. Como todos los que somos nacidos y criados acá en Luján y que encima tuvimos la suerte de poder estudiar historia, yo creo que el patrimonio que podemos encontrar acá en el museo, al igual que casi diría para la mayoría o la inmensa mayoría de los casos que uno puede conocer, fue el gran incentivo, ¿no? Haber visitado el museo de chico y sobre todo haberse nutrido de los grandes relatos históricos que tiene Luján. Esos relatos históricos, en el cual Udaondo es uno de los principales constructores, seguramente pueden tener muchas falencias al analizarlo académicamente, y de hecho hasta uno mismo ha tenido que emprender a veces ciertas revisiones, pero hay que reconocerle un gran valor que para todos nosotros nos fue el puntapié inicial que nos ha permitido interesarnos por esta disciplina. Lamentablemente todavía faltan muchas cosas, mucha más integración, que yo creo que se está logrando a pesar de esto, y esta iniciativa es una muestra de eso, pero entre la academia y el museo. Todavía estamos dando los primeros pasos en pos de esa integración y de llegar a esta simbiosis que tiene que haber entre la disciplina y las piezas que se muestran acá, sobre todo para hacerlas extensivo a aquellos que no son de Luján, pero que sí estudian en la universidad y que a veces desconocen todo este patrimonio que se encuentra acá. Un patrimonio que, insisto, si fuera solamente de las piezas provenientes de los grandes prohombres de la historia argentina, quizás no sería tan rico. Su riqueza, aunque parezca paradójico, es dar cuenta de la cotidianeidad, del quehacer más popular y no tanto de aquellas piezas significativas históricamente, aunque también las hay. Hola. Buen día, Marcos. Hola, Andrés. ¿Cómo andás? Bien. No, deja el guardapolvo. Hoy sos guía. ¿Te animás? Sí. Buenísimo. Mil gracias, Ahí voy. Dale.
Hola chicos, bienvenidos al complejo museográfico Enrique Daondo. Este aplauso es para ustedes. Muy bien. ¿Qué escuelas son? De Barracas. ¿Todos de Barracas? ¿Qué les gustó de todo lo que había en el Museo de Transporte? La Porteña. ¿Cómo se llamaba el avión? ¿Se acuerdan? Plus, U, Plus, Ul. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Vieron los carruajes viejos, antiguos? ¿Vieron el coche del Papa? ¿Cómo se llamaba? El Papa. El Papa Móvil.